Hola, soy Alma, la reina de los exámenes de seguros, y tengo este delicioso audio para ti. Este es el audio general de definición y memorización de términos de seguros. Mientras escuchas este audio, vas a memorizar los conceptos y las definiciones que necesitas saber del capítulo de términos generales de seguros, en un lenguaje fácil de entender. Permite que las definiciones lleguen a tu mente mientras me escuchas repetirlas. Escucha este audio tantas veces como necesites para afianzar el conocimiento y poder recordarlo durante el examen. Y aprueba tu examen con facilidad y fluidez. Este audio abarca 40 temas del capítulo de términos generales de seguros. Lo que vamos a hacer para cada uno es que vas a escuchar el término o el nombre del concepto y su definición. Y luego voy a darte una breve explicación del tema en un lenguaje fácil de entender. Y después voy a repetir la definición 3 veces para que puedas sincronizar esa información en tu cerebro. Además de escuchar, puedes mejorar tu memorización escribiendo lo que escuchas por primera vez y luego, en la segunda vez, leer las definiciones que anotaste. Ambas cosas te ayudarán a instalar la información en tu cerebro para que puedas recordarla rápidamente en el examen y aprobar fácilmente. El riesgo es la incertidumbre o posibilidad de que ocurra una pérdida. Lo que esto significa es que hay incertidumbres en nuestra vida. Podríamos sufrir un accidente en nuestro coche, nuestra casa podría incendiarse. Estas son las posibilidades de pérdida que podemos tener en nuestra vida entre muchas otras. Repite conmigo 3 veces. El riesgo es la incertidumbre o posibilidad de que ocurra una pérdida. El riesgo es la incertidumbre o posibilidad de que ocurra una pérdida. El riesgo es la incertidumbre o posibilidad de que ocurra una pérdida. Los dos tipos de riesgo son el riesgo puro y el riesgo especulativo. En las siguientes diapositivas vamos a definirlo, pero por ahora es importante que sepas cuáles son los dos tipos de riesgo para que los recuerdes fácilmente. Vamos a repetirlo 3 veces. Los dos tipos de riesgo son riesgo puro y riesgo especulativo. Los dos tipos de riesgo son riesgo puro y riesgo especulativo. Los dos tipos de riesgo son riesgo puro y riesgo especulativo. El riesgo puro es pérdida o nada. No hay posibilidad de ganancia y solo los riesgos puros son asegurables. Lo que esto significa es que en un riesgo puro o no pasa nada o pasa algo malo. O chocas tu coche o no. O la casa se quema o no. No hay nada que ganar, solo estás perdiendo o no pasa nada. Las compañías de seguros solo cubren los riesgos puros. No puedes obtener un seguro sobre un riesgo especulativo. Repite conmigo 3 veces. El riesgo puro es pérdida o nada. El riesgo puro es pérdida o nada. El riesgo puro es pérdida o nada. El riesgo especulativo es perder o ganar, como los juegos de azar. En el riesgo especulativo tienes el riesgo de ganar, pero también tienes el riesgo de perder. Las compañías de seguros no cubren los riesgos especulativos, porque si pierdes, te pagan, y si ganas, también sales ganando. Así que no hay seguro para apostar. No hay un seguro tipo Las Vegas ni para carreras de caballos. Repite conmigo 3 veces. El riesgo especulativo es perder o ganar, como en los juegos de azar. El riesgo especulativo es perder o ganar, como en los juegos de azar. El riesgo especulativo es perder o ganar, como en los juegos de azar. Manejo de riesgo. CTERR. Comparto, transfiero, evito, retengo y reduzco. Estos son los métodos para manejar el riesgo y lo más importante es recordar los nombres. Compartir es una forma de hacer seguros entre personas que conoces, donde todos aportan al mes para un fondo de emergencia. Transferir es el seguro en sí, donde transfieres el riesgo a la compañía de seguros. Evitar es simplemente no exponerte al riesgo.
aunque es casi imposible hacerlo en su totalidad. Retener es autoasegurarse, ya sea conservando una parte del riesgo como un deducible o asumiendo todo el riesgo tú mismo. Reducir es tomar medidas para disminuir la probabilidad de que ocurra un riesgo, como lavarte las manos, hacer ejercicio, comer bien. Repite conmigo 3 veces. CTERR. Comparto, transfiero, evito, retengo y reduzco. CTERR. Comparto, transfiero, evito, retengo y reduzco. CTERR. Comparto, transfiero, evito, retengo y reduzco. Seguro. Es la transferencia del riesgo. Tienes el riesgo de chocar tu auto o de que tu casa se incendie, y en lugar de asumir el costo total tú mismo, lo transfieres a la compañía de seguros. Si sufres un accidente, pagas un pequeño deducible y ellos te pagan el resto. Repite conmigo 3 veces. El seguro es la transferencia del riesgo. El seguro es la transferencia del riesgo. El seguro es la transferencia del riesgo. La ley de los grandes números nos dice que cuantos más datos tengas para analizar, más predecibles serán las pérdidas. Las compañías de seguros usan esta ley para determinar tu prima. Si quieren saber las probabilidades de que un joven de 18 años sufra un accidente en su coche, no observan a uno solo, observan a 1 millón para ver sus patrones de comportamiento. Cuantos más datos tienen, más predecible es lo que va a suceder. Y así determinar cuánto riesgo aportas y qué prima debes pagar. Repite conmigo 3 veces. La ley de los grandes números dice que cuantos más datos tengas para analizar, más predecibles serán las pérdidas. La ley de los grandes números dice que cuantos más datos tengas para analizar, más predecibles serán las pérdidas. La ley de los grandes números dice que cuantos más datos tengas para analizar, más predecibles serán las pérdidas. La exposición es la unidad de medida para determinar las tarifas de un asegurado en función de su nivel de riesgo. Cuando las compañías de seguros predicen tus posibilidades de tener un accidente, están viendo tu exposición, es decir, todo lo que aportas que te haría más o menos riesgoso. Una persona sana tiene menos exposición que una persona enferma, y un buen conductor tiene menos exposición que un conductor malo. Cuanto más riesgoso seas, mayor será tu prima. Repite conmigo 3 veces. La exposición es la unidad de medida para determinar las tarifas de un asegurado en función de su nivel de riesgo. La exposición es la unidad de medida para determinar las tarifas de un asegurado en función de su nivel de riesgo. La exposición es la unidad de medida para determinar las tarifas de un asegurado en función de su nivel de riesgo. Peligros. Los peligros aumentan la probabilidad de que ocurra un riesgo. Los peligros son cosas que hacen mucho más probables que ocurra un reclamo. Hay diferentes tipos de peligros que veremos a continuación, pero lo más importante aquí es saber que los peligros aumentan la probabilidad de que ocurra el riesgo. Repite conmigo 3 veces. Los peligros aumentan la probabilidad de que ocurra el riesgo. Los peligros aumentan la probabilidad de que ocurra el riesgo. Los peligros aumentan la probabilidad de que ocurra el riesgo. Los peligros físicos son cosas materiales y estructurales que puedes ver y tocar. Son cosas dentro de tu entorno que hacen más probable un reclamo. Por ejemplo, tener garrafones con gasolina junto a los trapos en el garage aumenta la probabilidad de un incendio. O una rama de árbol que sobresale de la acera hace más probable que alguien tropiece y se tuerza el tobillo. Repite conmigo 3 veces.
Los peligros físicos son cosas materiales y estructurales que puedes ver y tocar. Los peligros físicos son cosas materiales y estructurales que puedes ver y tocar. Los peligros físicos son cosas materiales y estructurales que puedes ver y tocar. El riesgo moral es mentir a propósito, como mentir en una solicitud de seguro. Si tú le mientes a la compañía de seguros sobre tus riesgos o tu salud, ellos no pueden evaluar con precisión tu riesgo y es más probable que presentes un reclamo mayor del que anticiparon. El ejemplo más común en el examen es alguien que miente en su solicitud de seguro. Repite conmigo 3 veces. El riesgo moral es mentir a propósito como mentir en una solicitud de seguro. El riesgo moral es mentir a propósito como mentir en una solicitud de seguro. El riesgo moral es mentir a propósito como mentir en una solicitud de seguro. El riesgo de moralidad es una sensación de descuido. A diferencia del riesgo moral, que es mentir a propósito, el riesgo de moralidad es una actitud de "Ja, no me importa". Por ejemplo, manejar a toda velocidad porque es divertido y no te importa chocar porque el seguro lo pagará de todos modos. Eso es riesgo de moralidad. Si en el examen te preguntan sobre alguien que tomó una decisión por actitud y descuido, no por daño físico, la respuesta es riesgo de moralidad. Repite conmigo 3 veces. El riesgo de moralidad es una sensación de descuido. El riesgo de moralidad es una sensación de descuido. El riesgo de moralidad es una sensación de descuido. El peligro es la causa de la pérdida, como el fuego o el granizo. Los peligros son los eventos o actividades o circunstancias que te suceden y llevan a una pérdida y un reclamo. En seguros de propiedad son el fuego, relámpagos, viento y granizo. En seguros de salud son enfermedades o lesiones accidentales. En seguros de vida es la muerte. No todos los peligros están cubiertos. Por ejemplo, las inundaciones generalmente están excluidas de las pólizas de seguro de vivienda. Repite conmigo 3 veces. El peligro es la causa de pérdida como el fuego o el granizo. El peligro es la causa de pérdida como el fuego o el granizo. El peligro es la causa de pérdida como el fuego o el granizo. La pérdida es la reducción o desaparición de valor. Si tu casa se quema, el valor de tu casa ha desaparecido porque ahora es solamente un montón de madera quemada. Repite conmigo 3 veces. La pérdida es la reducción o desaparición del valor. La pérdida es la reducción o desaparición del valor. La pérdida es la reducción o desaparición del valor. La indemnización significa restaurar al asegurado a su situación financiera anterior. Después de que ocurre el peligro, hay una pérdida. Presentas un reclamo y la compañía de seguros te indemniza tratando de devolverte a donde estabas antes. Si tenías un auto de $10,000 y se destruyó, te dan $10,000, menos tu deducible. Si tenías una casa de 3 habitaciones y 2 baños y se quemó, te reconstruyen la casa de 3 habitaciones y 2 baños, no una mansión. Su trabajo es simplemente devolverte a donde estabas antes de la pérdida. Repite conmigo 3 veces. La indemnización significa restaurar al asegurado a su situación financiera anterior. La indemnización significa restaurar al asegurado a su situación financiera anterior. La indemnización significa restaurar al asegurado a su situación financiera anterior. El certificado de autoridad permite a las aseguradoras vender en el estado, haciéndolas admitidas y autorizadas. Si una compañía de seguros quiere vender en un estado, tiene que ir al departamento de seguros de ese estado y pedir permiso. Si el departamento dice que sí, le dan a esa empresa un certificado de autoridad o autorización, lo que significa que ahora están admitidas y autorizadas para realizar transacciones dentro del estado. Repite conmigo 3 veces. El certificado de autorización o de autoridad permite a las aseguradoras vender en el estado haciéndolas admitidas y autorizadas.
El certificado de autorización, autoridad, permite a las aseguradoras vender en el estado haciéndolas admitidas y autorizadas. El certificado de autorización permite a las aseguradas vender en el estado haciéndolas admitidas y autorizadas. Las sociedades por acciones son propiedad de los accionistas. Emiten pólizas no participativas y los dividendos están sujetos a impuestos. Hay dos tipos principales de compañías de seguros, las de acciones y las mutuas. Si recuerdas todo lo que incluye esta definición, podrías responder las preguntas del examen. Repite conmigo 3 veces. Las compañías de acciones son propiedad de los accionistas, emiten pólizas no participativas y los dividendos están sujetos a impuestos. Las sociedades por acciones son propiedad de los accionistas, emiten pólizas no participativas y los dividendos están sujetos a impuestos. Las sociedades por acciones son propiedad de los accionistas, emiten pólizas no participativas y los dividendos están sujetos a impuestos. Las sociedades mutuas son propiedad de los titulares de pólizas, emiten pólizas participativas y los dividendos no están sujetos a impuestos. Repite conmigo 3 veces. Las sociedades mutuas son propiedad de los titulares de pólizas, emiten pólizas participativas y los dividendos no están sujetos a impuestos. Las sociedades mutuas son propiedad de los titulares de pólizas, emiten pólizas participativas y los dividendos no están sujetos a impuestos. Las sociedades mutuas son propiedad de los titulares de pólizas, emiten pólizas participativas y los dividendos no están sujetos a impuestos. Nacional. Significa que la aseguradora está constituida y vende en este estado. Además de clasificarse como compañías de acciones o mutuas, lo que vimos, sociedades por acciones o sociedades mutuas, las aseguradoras también se clasifican según dónde están constituidas y dónde venden. Una compañía es nacional cuando está incorporada en este estado y también vende en este estado. En el examen, como tip, si mencionan solo un estado, la respuesta siempre es nacional. Repite conmigo 3 veces. Nacional significa que la aseguradora está constituida y vende en este estado. Nacional significa que la aseguradora está constituida y vende en este estado. Nacional significa que la aseguradora está constituida y vende en este estado. Extranjera significa que la aseguradora está vendiendo en este estado, pero está incorporada en un estado diferente. A diferencia de nacional, que menciona solo un estado, extranjera generalmente menciona 2 estados. Por ejemplo, la compañía está incorporada en Wisconsin, pero la gente vende en Nueva York. Eso la hace extranjera en Nueva York. Repite conmigo 3 veces. Extranjera significa que la aseguradora está vendiendo en este estado, pero está incorporada, constituida en un estado diferente. Extranjera significa que la aseguradora está vendiendo en este estado, pero está incorporada o constituida en un estado diferente. Extranjera significa que la aseguradora está vendiendo en este estado, pero está incorporada o constituida en un estado diferente. Extranjera de otro país significa que la aseguradora tiene su sede en otro país. Esto es fácil. En cuanto veas la palabra país, sabes que están hablando de una aseguradora extranjera de otro país. Son compañías que comenzaron en Inglaterra, México, Canadá o cualquier otro lugar fuera de los Estados Unidos. Repite conmigo 3 veces. Extranjera de otro país significa que la aseguradora tiene su sede en otro país. Extranjera de otro país significa que la aseguradora tiene su sede en otro país. Extranjera de otro país significa que la aseguradora tiene su sede en otro país. El reaseguro es cuando una compañía indemniza a otra. Las compañías de seguros asumen riesgos muy grandes, como el yate de $30 millones de alguien famoso o cubrir a 30 millones de personas en caso de que sus casas se incendien. Si muchos reclamos ocurrieran al mismo tiempo, podría no poder pagar. Por eso el reaseguro es donde una empresa le pide a la otra que respalde sus pérdidas.
Hay compañías que solo hacen reaseguro y nunca venden al público. Repite conmigo 3 veces. El reaseguro es cuando una compañía indemniza a otra. El reaseguro es cuando una compañía indemniza a otra. El reaseguro es cuando una compañía indemniza a otra. La ley de la agencia dice que la agente representa a la aseguradora y el conocimiento de la agente es conocimiento de la aseguradora. Esta ley describe la relación entre la compañía de seguros y el agente que vende en su nombre. Todo lo que la agente haga recae sobre la aseguradora, la compañía de seguros. Y cuando un cliente habla contigo, siente que está hablando con la compañía de seguros directamente. Lo que digas se considera que viene de la empresa. Así que, sí, tienes una gran responsabilidad. Repite conmigo 3 veces. La ley de la agencia dice que la agente representa a la aseguradora, compañía de seguro, y el conocimiento de la agente es conocimiento de la aseguradora. La ley de la agencia dice que la agente representa a la aseguradora y el conocimiento de la agente es conocimiento de la aseguradora. La ley de la agencia dice que el agente representa a la aseguradora y el conocimiento de la agente es conocimiento de la aseguradora. La autorización expresa está escrita en el contrato. Como agente autorizado, tendrás 3 tipos de autorización y la empresa es la que está escrita en el contrato. Es decir, hay un documento con una lista de cosas que tienes permiso de hacer. Repite conmigo 3 veces. La autorización expresa está escrita en el contrato. La autorización expresa está escrita en el contrato. La autorización expresa está escrita en el contrato. La autoridad implícita es asumida por la aseguradora. A diferencia de la autorización expresa que está escrita, la autoridad implícita son todas las cosas que no tuvieron tiempo de escribir en el contrato, pero que asumen que puedes manejar. Al trabajar para ellos habrá cosas que tendrás que hacer que no están escritas, pero simplemente esperan que las hagas. Repite conmigo 3 veces. La autoridad implícita es asumida por la aseguradora. La autoridad implícita es asumida por la aseguradora. La autoridad implícita es asumida por la aseguradora. La autoridad aparente es asumida por el cliente, también conocida como autoridad percibida. Esta es una autoridad que no es real. Es una percepción de autoridad que el cliente tiene de ti porque crees que puedes hacer algo. Tienes que tener cuidado de no exagerar tu poder como agente, porque el cliente puede percibir cualquier cosa como autoridad. El ejemplo más común en el examen es repartir tarjetas de presentación antes de tener la licencia, o escribir notas en membrete de la empresa porque el cliente lo ve como si viniera directamente de la compañía. Repite conmigo 3 veces. La autoridad aparente es asumida por el cliente, también conocida como autoridad percibida. La autoridad aparente es asumida por el cliente, también conocida como autoridad percibida. La autoridad aparente es asumida por el cliente, también conocida como autoridad percibida. La responsabilidad fiduciaria significa que la gente entrega la prima recaudada a la compañía de seguros. Tu trabajo principal como fiduciario es cobrar la prima al cliente y entregarla a tu aseguradora. Mientras tengas ese dinero, no puedes mezclarlo con tu dinero personal. Debes manejarlo separado. Mi truco de memoria es fondos fiduciarios, fondos fiduciarios, fondos fiduciarios. Si en el examen preguntan sobre fiduciario, busca la respuesta que hable de dinero, primas, recaudar o entregar primas. Repite conmigo 3 veces. La responsabilidad fiduciaria significa que el agente entrega la prima recaudada a la compañía de seguros. La responsabilidad fiduciaria significa que el agente entrega la prima recaudada a la compañía de seguros. La responsabilidad fiduciaria significa que el agente entrega la prima recaudada a la compañía de seguros. El acuerdo se conoce como oferta y aceptación. La oferta es cuando el cliente presenta una solicitud y la aceptación es cuando la aseguradora emite la póliza. El acuerdo es el primer elemento de un contrato legal y las pólizas de seguro son contratos legales.
Repite conmigo 3 veces. El acuerdo se conoce como oferta y aceptación. La oferta es cuando el cliente presenta la solicitud y la aceptación es cuando la aseguradora emite una póliza. El acuerdo se conoce como oferta y aceptación. La oferta es cuando el cliente presenta la solicitud y la aceptación es cuando la aseguradora emite la póliza. El acuerdo se conoce como oferta y aceptación. La oferta es cuando el cliente presenta una solicitud y la aceptación es cuando la aseguradora emite la póliza. Consideración. Significa que ambas partes aportan algo de valor. La consideración del lado del asegurado es la solicitud más la prima. Y la consideración del lado de la aseguradora es prometer pagar el reclamo. En el examen te preguntarán cuál es la consideración de cada parte. Por eso incluyo ambas en esta definición. Repite conmigo 3 veces. La consideración significa que ambas partes aportan algo de valor. La consideración del asegurado es la solicitud más la prima y la condición de la aseguradora es prometer pagar el reclamo. La consideración significa que ambas partes aportan algo de valor. La consideración del asegurado es la solicitud más la prima y la consideración de la aseguradora es prometer pagar el reclamo. La consideración significa que ambas partes aportan algo de valor. La consideración del asegurado es la solicitud más la prima y la consideración de la aseguradora es prometer pagar un reclamo. Las partes competentes están en su sano juicio, tienen la edad suficiente y no están bajo influencia de drogas ni alcohol. Como agente de seguros, solo puedes vender a partes competentes, es decir, alguien que sabe lo que está haciendo y es capaz de tomar una decisión. Un dato importante, si alguien es un delincuente, está totalmente bien. Puedes venderle un seguro a un delincuente siempre y cuando esté en su sano juicio, ¿ok? Tenga la edad suficiente y no esté bajo la influencia de drogas ni alcohol. Repite conmigo 3 veces. Las partes competentes están en su sano juicio, tienen la edad suficiente y no están bajo la influencia de drogas ni alcohol. Las partes competentes están en su sano juicio, tienen la edad suficiente y no están bajo la influencia de drogas ni alcohol. Las partes competentes están en su sano juicio, tienen la edad suficiente y no están bajo la influencia de drogas ni alcohol. El propósito legal no puede ser contrario al orden público ni infringir la ley. Cualquier contrato que se establezca tiene que ajustarse a las leyes para que sea legal y pueda sostenerse en el tribunal. Un contrato para hacer algo ilegal no es válido. Repite conmigo 3 veces. El propósito legal no puede ser contrario al orden público ni infringir la ley. El propósito legal no puede ser contrario al orden público ni infringir la ley. El propósito legal no puede ser contrario al orden público ni infringir la ley. La adhesión dice que la aseguradora escribe la póliza y el cliente la toma o la deja. La aseguradora redacta la póliza y tiene que atenerse a lo que dijo. El cliente, por su parte, tiene que aceptar toda la póliza o ninguna. No puede elegir solo las partes que le gustan. Piensa en una póliza de seguro como una cinta adhesiva de doble cara. Ambos se adhieren a ella. Repite conmigo 3 veces. La adhesión dice que la aseguradora escribe la póliza y el cliente la toma o la deja. La adhesión dice que la aseguradora escribe la póliza y el cliente la toma o la deja. La adhesión dice que la aseguradora escribe la póliza y el cliente la toma o la deja. Aleatorio es un intercambio desigual.
Es un tipo de contrato donde el cliente paga una prima muy pequeña y la aseguradora puede pagar reclamos muy grandes. En el examen generalmente aparece como una pregunta de escenario. Por ejemplo, Bob pagó su prima de $100 al mes durante 2 meses y luego murió. Y su beneficiario recibió $200,000. Esto es un intercambio muy desigual, pero esto es aleatorio. Repite conmigo 3 veces. Aleatorio es un intercambio desigual. Aleatorio es un intercambio desigual. Aleatorio es un intercambio desigual. Personal. Significa que la póliza es entre el cliente y la aseguradora. Cuando compras una póliza es entre tú y la compañía de seguros. Otras personas no participan. Solo tú y la compañía pueden gestionar tu póliza. Repite conmigo 3 veces. Personal significa que la póliza es entre el cliente y la aseguradora. Personal significa que la póliza es entre el cliente y la aseguradora. Personal significa que la póliza es entre el cliente y la aseguradora. Unilateral. Es una promesa de una sola parte. Solo la aseguradora está legalmente obligada a hacer algo. El cliente paga la prima, pero no está legalmente obligado a hacerlo. Si no paga, la póliza simplemente se cancela y nadie lo persigue. Pero la aseguradora sí está legalmente obligada a pagar un reclamo válido. Si no lo hacen, puedes llevarlo a los tribunales y un juez los hará pagar. Repite conmigo 3 veces. Unilateral es una promesa donde solo la aseguradora está legalmente obligada a hacer algo. Unilateral es una promesa de una sola parte donde solo la aseguradora está legalmente obligada a hacer algo. Unilateral es una promesa de una sola parte donde solo la aseguradora está legalmente obligada a hacer algo. Condicional. Condicional significa que ambas partes tienen reglas y deberes que deben seguir y cumplir. Toda póliza de seguro es condicional. Siempre hay reglas involucradas. El cliente tiene reglas, la aseguradora tiene reglas, el asegurado tiene reglas. Todos tienen reglas que deben seguir y esas reglas se encuentran en las condiciones de la póliza. Repite conmigo 3 veces. Condicional significa que ambas partes tienen reglas y deberes que deben seguir y cumplir. Condicional significa que ambas partes tienen reglas y deberes que deben seguir y cumplir. Condicional significa que ambas partes tienen reglas y deberes que deben seguir y cumplir. Las expectativas razonables nos dicen que un cliente puede esperar la cobertura si un agente la insinuó durante la venta. Así es, exactamente como verás esta pregunta en el examen. Así es como la vas a ver. Te dirán que un agente le dijo a un cliente que podía esperar cierta cobertura y la respuesta es que sí pueden esperarla. Repite conmigo 3 veces. Las expectativas razonables dicen que un cliente puede esperar la cobertura si un agente la insinuó durante la venta. Las expectativas razonables dicen que un cliente puede esperar la cobertura si un agente la insinuó durante la venta. Las expectativas razonables dicen que un cliente puede esperar la cobertura si un agente la insinuó durante la venta. Las representaciones. Son declaraciones que se creen verdaderas, pero no se garantiza que sean ciertas. Cuando un cliente llena una solicitud de seguro, está haciendo declaraciones basadas en lo que sabe. Por ejemplo, que yo sepa, no tengo cáncer. Esto podría ser cierto, pero se cree que es verdad podría no ser cierto, pero se cree que es verdad en ese momento. Las representaciones se usan principalmente en seguros de vida y salud. En el examen, si ves la palabra declaraciones, la respuesta es representaciones. Repite conmigo 3 veces. Las representaciones son declaraciones que se creen verdaderas, pero no se garantiza que sean ciertas. Las representaciones son declaraciones que se creen verdaderas, pero no se garantiza que sean ciertas. Las representaciones son declaraciones que se creen verdaderas, pero no se garantiza que sean ciertas. Las tergiversaciones son declaraciones falsas. Una tergiversación es cuando lo que el cliente declaró en la solicitud resultó no ser cierto.
No significa necesariamente que hayan mentido, a menos que el examen diga tergiversación intencional. En ese caso sí es una mentira. Repite conmigo 3 veces. Las tergiversaciones son declaraciones falsas. Las tergiversaciones son declaraciones falsas. Las tergiversaciones son declaraciones falsas. La garantía es una declaración absolutamente verdadera. A diferencia de las representaciones que se creen verdaderas, las garantías no tienen margen de error. Se usan principalmente en seguros de auto y de propiedad, donde los hechos son concretos y verificables. Si mientes sobre una garantía, eso es fraude y puede anular tu póliza. Repite conmigo 3 veces. La garantía es una declaración absolutamente verdadera. La garantía es una declaración absolutamente verdadera. La garantía es una declaración absolutamente verdadera. La ocultación significa retener u ocultar información en la solicitud. Cuando ves las palabras retener u ocultar en el examen, la respuesta es ocultación. No elijas ocultación si no ves esas palabras, aunque suenen parecido al fraude. La ocultación es un tipo específico de fraude relacionado con retener u ocultar información. Repite conmigo 3 veces. La ocultación significa retener u ocultar información en la solicitud. La ocultación significa retener u ocultar información en la solicitud. La ocultación significa retener u ocultar información en la solicitud. Fraude. El fraude consiste en engañar o mentir para estafar a la compañía de seguros. En el examen, cuando te pregunten sobre un fraude, la respuesta siempre está relacionada con engañar o mentir para estafar a la aseguradora. Repite conmigo 3 veces. El fraude consiste en engañar o mentir para estafar a la compañía de seguros. El fraude consiste en engañar o mentir para estafar a la compañía de seguros. El fraude consiste en engañar o mentir para estafar a la compañía de seguros. Bueno, hemos terminado con los términos generales de seguros. Sigue repasando este audio. Yo te mando mis mejores deseos para que apruebes con facilidad. Te mando todo mi cariño y yo sé que tú puedes.